Amén. El mensaje de hoy se llama familias sanas. Dígale a la persona que tiene a su lado, familias sanas. Pero yo le quiero dar un extra. Dígale, no es familias perfectas, es familias sanas. Amén. ¿Me escuchan claramente? Sí, ahí está bien el audio. Entonces vuélvale a decir al que tiene a su lado, familias sanas. No familias perfectas, familias sanas. Bueno, aquí les va la primera foto. No va a ser un espacio de fotos, solo tenemos 2 fotos. Esta foto la tomamos o nos la tomaron 14 años atrás, más de 14 años atrás. Esto fue justo 15 días antes de casarnos. Yo estaba más negrita y más flaca. Y como pueden ver, teníamos cara de pastel, ¿cierto? Porque ni siquiera el que estaba tomándonos la foto se percató de que había un caos, se estaba casando otra amiga, todo el mundo estaba felicitando allá a los recién casados, pero a nosotros lo que nos importaba era que en 15 días nosotros nos íbamos a casar. Y con esa foto y la otra que les voy a compartir, la siguiente, esa fue el día de la boda. Íbamos camino al altar, el pastor tiene risa nerviosa. Y yo tengo más risa. Y podíamos pensar en ese momento, y yo trato de pensar qué pasaba por mi mente en ese momento. Al final del día me dolió la mandíbula de tanto estar sonriendo. Pero yo imaginaba qué puede salirnos mal, qué puede resultarnos mal si todo en nosotros pinta tan bien. Somos cristianos desde niños. Amamos al Señor, coincidimos en la visión que tenemos de servir al Señor, tenemos todo a nuestro favor para ser felices. Es lo que va pensando Paola en ese momento y por supuesto David. Pero ¿qué pasó? Recuerdo que fuimos a llevarle la tarjeta de invitación a quien fue mi pastor durante algunos años. Fuimos a invitarle, nos invitó a seguir a su oficina. Le entregamos la tarjetica de invitación para el matrimonio, pero él mandó llamar a la esposa. Vino la esposa del pastor, se sentaron y comenzaron a darnos una consejería que siempre se alargó un poco. Entonces se nos hizo extraño que ir a llevarles la tarjeta de invitación les pareciera a ellos tan importante como darnos un prematrimonial en ese momento. Así que en ese momento entonces nos dan una consejería, todo un consejo, y nos mirábamos con Paola y nos parecía un poco extraño porque, sí, exagerado, porque nos decía, bueno, hay momentos en el matrimonio donde uno no sabe qué hacer, donde uno está confundido, nos decía el pastor, donde uno no encuentra la salida. Entonces nos pareció exagerado, ¿sí? Y decíamos, ve, tan raro, vamos a llevarle la tarjeta de invitación, todo tan bonito, pero que el pastor nos diga esto. Pero ¿cuál fue la sorpresa, amor? La sorpresa fue que muy pronto después de casarnos empezaron a manifestarse las diferencias que los dos teníamos. Y es que al hogar todos siempre llegamos con un montón de maletas, pero esas maletas no se ven antes de casarse. Y esas maletas sorpresa resulta que vienen cargadas muchas veces de orgullo, de egoísmo, más todo lo que nosotros traemos con nuestras diferencias de género, porque entre los hombres y las mujeres hay diferencias abismales, nuestras diferencias de crianza, la cultura familiar que cada uno tenía, que era totalmente diferente, la crianza, la historia de vida, las expectativas que teníamos acerca del matrimonio. Yo les puedo decir que la lista continúa, y entonces todo eso que yo imaginaba tan lindo y tan maravilloso, y mi esposo también, y recuerdo que cuando salimos de esa conversación, después de haber entregado esa tarjeta y de ese prematrimonial express, nos dijimos, son como exagerados, son como negativos, pensé yo. Si yo devolviera el tiempo atrás les diría, les faltó, se quedaron chiquitos en expresarnos lo que significa casarse. Y cuando nos casamos, yo pasaba un tiempo fuera por mi trabajo, viajaba a algunos municipios y por mi trabajo, entonces solo nos veíamos 3 días a la semana. Entonces, sí, recién casados. Entonces era la novedad, ¿sí? Porque llegaba, entonces
la novedad, pues todo muy bonito. Pero después, también porque por el ministerio, entonces cambié de trabajo. El trabajo en ese momento trabajaba con la gobernación, luego cambié un trabajo que me permitiera estar todos los días acá para atender también el ministerio, la obra, la iglesia y estar todos los días también en mi casa. Entonces ya ahí recuerdo que pues ya empiezan las cosas y yo empecé a extrañar el silencio y la paz que tenía cuando era soltero, porque era una de las diferencias. Yo duré bastante tiempo soltero y entonces yo tenía mi espacio y todo. Entonces ahí empecé yo a extrañar como ese silencio, como esa parte de ser soltero. Entonces el pastor llegaba a la casa y él quería silencio total. Si se prendía la licuadora era un caos. Y entonces yo, que ustedes los que me conocen y han compartido conmigo, parezco un lorito parlanchín. Entonces él llegó a la casa y empezó a descubrir que yo todo el tiempo, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué estás haciendo? Y él empezó a estar serio. Y yo decía, ¿pero por qué David está serio? ¿Pero por qué David está bravo? Pensaba yo, ¿pero por qué no me habla? ¿Pero por qué no me cuenta sus cosas? Porque yo quería que él me contara si había salido a almorzar, si había comido arroz, si eran frijoles o lentejas. Y él me decía, no, yo no me acuerdo. Y yo le decía, ¿pero cómo es que no te acuerdas que almorzaste? Yo decía, no me quiere contar. Y solo eso es una pequeña parte de todo lo que empezó a pasar. Y fue el comienzo de todo un proceso con lágrimas, un proceso con dolor, un proceso en el que uno muchas veces quiere salir corriendo. Yo les confieso que literalmente yo me ponía a llorar. Van a decir, ay, qué inmadura, sí, qué inmadura. Me quiero ir para mi casa, me quiero ir con mi mamá, pero nadie sabía eso, solo yo lloraba y solo lo sabía David. Y David pensaba, uy, qué llorona, qué intensa. Muy consentida. Muy consentida. Pero después de todos esos momentos y de todo ese proceso en los primeros años de matrimonio, hemos aprendido que Dios tiene un plan para las familias. Y aunque no somos la familia perfecta, hemos descubierto que con la ayuda del Señor podemos tener una familia sana conforme al plan y al cuadro de Dios. Ese cuadro en el Salmo capítulo 128, el versículo 1 al 4, está lo que Dios tiene para las familias, para los hogares. Dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Amén. Entonces acá encontramos el precioso cuadro. ¿Qué es lo que Dios? Algunos piensan que qué aburrido es la vida cristiana, que qué aburrido es Dios, porque ellos creen que la vida de allá es como la que realmente da la alegría, o lo que no han encontrado todavía creen que es en el mundo que lo van a encontrar, pero no. El cuadro de la felicidad, el Dios Todopoderoso, el que no miente, dice en su palabra la bendición, el cuadro de familia, qué feliz y próspero serás, dice el Señor. Entonces, ¿por qué razón precisamente en las familias es que ocurren la mayoría de los traumas y las vivencias dolorosas que no solo nos afectan de manera personal, sino que van con nosotros al hogar que luego formaremos, los hijos formarán? Eso va con ellos, eso va con nosotros, del hogar que venimos, traemos esas maletas, como decía mi esposa, ¿cierto? Y eso afecta nuestra familia, ¿sí? O sea, no es el cuadro que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Yo recuerdo que mi asesora de investigación en la universidad, cuando comencé el proyecto de investigación para graduarme, ella nos decía,
los psicólogos están diciendo, están preparando y mirando, y los científicos viendo cómo se reemplaza la familia, porque la familia no es funcional, decía la psicóloga, ¿sí? Decía, es en la familia donde se heredan los mayores traumas que los seres humanos estamos viviendo y sufriendo, y lo llevamos y lo reproducimos. Entonces la sociedad que estamos viviendo, decía ella, es, porque yo estudié psicología social, entonces la sociedad que estamos viviendo está así porque la culpa la tiene la familia. Entonces yo decía, no, conocedor de la palabra, no, está totalmente, o sea, sí tiene razón en que en la familia traemos toda esa problemática, pero la solución no es, el remedio es peor que la enfermedad. Quitar la familia, no podemos vivir, necesitamos la familia, es como el agua para el pez, ¿cierto? Necesitamos el afecto, el cariño de un hogar, y desde que estamos en el vientre de nuestra madre lo necesitamos. Pero ella decía, no, se está buscando alternativas, pero esa no es la alternativa es que volvamos a Dios, porque el cuadro de Dios es que la familia es una bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios diseñó, y cuando vamos al origen, Dios diseñó al hombre y a la mujer para que disfrutaran de su presencia en el paraíso donde fueron plantados, para que allí ellos ¿qué? Formaran una familia, para que fueran felices con todas las bendiciones que Dios les había dado. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer pecaron, las consecuencias fueron devastadoras. Y no es solo que Adán y Eva fueron retirados o expulsados del paraíso, del Edén, sino la tragedia más grande que empezaron a experimentar fue que ya no podían relacionarse ni tener la comunión con Dios que antes solían tener. Y así como el huerto tipificaba ese lugar hermoso y maravilloso en donde ellos se encontraban con Dios y tenían un ambiente agradable, así la presencia de Dios, que es como ese huerto, se retiró de la vida de Adán y Eva, ya no la podían experimentar de la misma manera, y el pecado vino a traer tanto daño que el daño empezó a tocar a toda la humanidad, y lo vemos ¿con qué? Con los hijos de Adán y Eva. ¿No le parece una cosa terrible la tragedia de estos padres? Usualmente se escucha o se cuenta la historia de que Caín mató a Abel, pero resulta que cuando le ponemos un rostro a ese Caín, un rostro a ese Abel, un rostro a esa mamá que pierde 2 hijos, un rostro a ese papá que pierde 2 hijos, que un hijo es asesinado y es una doble tragedia, entonces decimos qué terrible es el pecado y qué terrible es la maldad y cuánto dolor hay en el mundo a causa de la desobediencia y de estar lejos de la presencia de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y esto nos incluye a todos los que estamos en este lugar. Todos hemos pecado. Cuando entró el pecado, entonces entró la maldición a la familia, a los hogares. Ahí ya llevamos en nuestra genética eso. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Entonces, mire que la Biblia dice que heredamos una vida ¿qué? Vacía. Pareciera, sí, o sea, de nuestra familia, de nuestros padres, nuestros antepasados, en nuestro contexto, nosotros heredamos, tomamos todo eso, nos alimentamos culturalmente de eso, y entonces recibimos. ¿Qué hemos heredado de nuestros antepasados según la Biblia? ¿Sabes qué? Hemos heredado ataduras espirituales. Estamos hablando en términos espirituales. Obviamente tenemos mucho por qué estar agradecidos con nuestros padres, abuelos, por las cosas buenas, porque nos criaron, porque se esforzaron.
pero como el pecado entró a toda la raza humana, aunque ellos no quisieran heredarnos esto, o aunque algunos sí quisieran, nosotros heredamos ataduras espirituales. La Biblia claramente explica eso. Heredamos hábitos pecaminosos, como vimos cómo se emborrachaba el papá, el abuelo, vimos cómo había el maltrato, cómo el papá maltrataba a la esposa, o cómo la esposa le faltaba el respeto a papá, ¿cierto? Vimos todas esas cosas y heredamos hábitos pecaminosos, hábitos de mentir, hábitos de hacer mal, de estafar, tantos hábitos pecaminosos que heredamos de nuestros padres. Heridas emocionales, eso también lo heredamos, porque el rechazo que hemos sufrido por nuestros padres, además cuando ha habido injusticia en la familia, de que por ejemplo un padre madre ame más a un hijo que al otro, heridas emocionales, ¿cierto? Todo eso lo heredamos. Maldiciones financieras también, ¿cierto? Cuántas historias de padres, yo he escuchado historias de personas que dicen: nosotros éramos una familia que teníamos muchísimo dinero, mis abuelos, pero luego mi abuelo se consiguió otra mujer, abandonó a mi mamá o abandonó a mi abuela y luego entonces empezó a despilfarrar todo, y esas personas que lo están contando dice: ahora nos quedamos sin nada. Se heredan maldiciones financieras, no solo en este aspecto, sino también hábitos de maldición, hábitos de gastarse más de lo que se gana, ¿cierto? Heredamos formas equivocadas de pensar. Así como piensa nuestra familia, nosotros también pensamos: fulano me quiere hacer daño, yo no me voy a dejar, el que pega primero pega 2 veces, y esto y todo ese tipo de cosas, ¿sí? O el que la hace la paga, y uno se acostumbra a todos esos dichos que vienen de la familia, de los abuelos, y uno igual sigue, y peor que eso, heredamos prácticas sexuales dañinas, porque se aprende más por lo que se observa que por lo que se escucha. Tal vez nos puedan enseñar sobre cómo es lo sexualmente correcto, tal vez los padres si quieran ocultar muchas cosas, pero lo que se vive siempre se proyecta, ¿cierto? Infidelidades y cosas así, los hijos se van a dar cuenta, o cosas ocultas que hace el papá. En algún momento pueden darse cuenta, los niños van creciendo, se van dando cuenta más fácil de tecnología que los papás. Los papás no saben bien, y por ahí lo que alcanzan a ver en el celular, lo que alcanzan a saber, pero resulta que los muchachos ya saben bien como todo un historial, otras cosas. Papá estuvo viendo esto, miren. Y entonces ellos se van dando cuenta más todavía, y todas esas maldiciones sexuales se heredan también, maldiciones generacionales, esquemas destructivos que vienen en todas esas maletas que decía mi esposa ahora, ¿cierto? Esquemas destructivos que vienen en nuestros antepasados, que han destruido familias, donde personas dicen: ninguno en mi familia puede llegar y tener un buen hogar, sino que los hogares en mi familia son una continua pelea, rencilla, la mayoría se separan, se divorcian, u otros es el alcoholismo, u otros es otro tipo de pecados. Se hereda, eso pasa también en nuestra genética, y también como comportamientos también que aprendemos. Enfermedades, heredamos enfermedades también, así como nuestros padres tal vez no se cuidaron, abuelos comían muy mal, el cigarrillo, el trago y todo un tipo de conductas pecaminosas también las heredamos. Aprendemos a tragar como tragaban ellos, ¿sí? Aprendemos a esos malos comportamientos, ¿sí? Que van a seguir haciendo daño. Enfermedades por el pecado, también por las mismas maldiciones, porque hay enfermedades que vienen por el odio que se alberga. Heredamos también disfuncionalidades relacionales con la gente, no solo en familia, sino aprendemos a relacionarnos mal, de manera disfuncional, así como hemos recibido de nuestros padres, ¿cierto? Y les cuento que cuando también recién nos casamos, nos gustaban mucho
los peces, qué bonito un No acuario. teníamos niños, entonces cuando uno no tiene niños, tiene mascotas. Eso, no teníamos niños, entonces qué bonito tener un acuario con peces, tan bonito. Pero no sabíamos bien cómo el cuidado, así que por un tiempo estuvo muy bonito el acuario, pero luego los peces empezaron a morirse, hasta que se murió el último y dijimos, no, ya no tenemos más acuario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua se fue ensuciando, se fue volviendo tóxico el ambiente para los peces y no sabíamos bien cómo era, o tal vez no tuvimos todo el orden de cambiarles el agua o lo que se necesita. Uno no sabe muchas cosas, y quiero decirles que igual es en el hogar, uno no sabe muchas cosas, y todo ese ambiente tóxico que siempre he dicho que el agua, la familia es para el individuo, para la persona, como el agua para el pez. Entonces, si el agua está infectada, el pez se enferma. Así también igual nosotros nos podemos enfermar, y les cuento esa historia. Entonces imagínense todo esto de lo que ha hablado el pastor: hábitos pecaminosos, heridas emocionales, maldiciones generacionales, enfermedades, todo este paquete, y multiplíquelo mínimo por 2, ¿cierto? Porque en una familia mínimo son 2. No es que ahora usted vaya a pensar en la canción "es mejor solito que contigo", no. Porque Dios nos diseñó para estar en familia. Pero multiplique toda esta lista por 2 y entonces el panorama se puede tornar muy desalentador. Pero ¿sabe una cosa? Hay una noticia maravillosa. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Y a quién? Bueno, denle ese aplauso al Señor. ¿Y a quién está haciendo alusión este pasaje? Pues de entrada decimos que es una promesa para Abraham, pero la promesa en realidad apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso las familias pueden ser sanadas por medio de Cristo Jesús, no hay otra manera. Y por eso dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y piense cómo su familia ha tratado el nombre de Jesús hasta aquí. Si el nombre de Jesús ha tenido el valor, la importancia y el lugar en sus abuelos, tatarabuelos, en sus padres, en su casa o en su hogar, o si el nombre de Jesús es simplemente así, sí, yo creo en Dios, como alguna gente dice, sí, yo creo en Chuchito, él siempre me ayuda. O si simplemente ha sido, no sé, una costumbre de que esporádicamente vamos a la iglesia, o no tomamos partido, o buscamos a Dios a nuestra manera, pero la Biblia es clara en decir que bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten ¿con qué? Con desprecio. ¿Cómo hemos tratado a Jesús a lo largo de nuestras generaciones? Pues tanto en la familia de mi esposo como en la mía, Jesús no tenía el lugar más importante. Jesús no tenía el lugar prioritario. El Señor no era el que encabezaba la lista de honor. Pero ¿cuál es la promesa? Dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, a través de ese encuentro nuestra familia es ¿qué? Sanada. Repita conmigo: mi familia es sanada. ¿No le parece extraordinario? ¿No le parece esto maravilloso? Que no importa si usted trae un montón de paquetes feos y desagradables, porque todos los traemos, porque como yo siempre les he dicho, nadie apareció aquí en una lechuga. Todos tenemos papá, mamá y una historia de ascendencia difícil, muchas cosas que incluso desconocemos, oscuras y desagradables, pero a través de Cristo Jesús recibimos sanidad. Así que lo primero que nosotros queremos repetirles hoy es que una familia sin Cristo no puede ser sanada, es imposible. Solo Él es la fuente de verdad, de cura y de paz. Mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que todo lo terrible, doloroso, horroroso que Jesús vivió, que nadie lo ha experimentado en toda la historia de la humanidad, ¿fue para qué? Para que nosotros fuéramos ¿qué? Curados, para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros fuéramos sanados. Entonces, ¿por qué las familias no viven así? Porque no le han dado ese lugar a Cristo, ese lugar más importante. Pero lo segundo que les queremos decir es que así como la familia está en el corazón de Dios, Jesucristo también instituyó la iglesia. La iglesia es una institución divina. Porque sabe, la iglesia es la familia espiritual. Dígale a la persona que tiene a su lado, la iglesia es la familia espiritual, porque es en la iglesia donde se ejercita algo que se repite constantemente en la palabra, y es los unos a los otros. La Biblia dice, perdónense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, enséñense, apóyense, aconséjense, exhórtense los unos a los otros. ¿Y cuál es ese escenario? La familia en la fe, la iglesia. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 92, versículo 13, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. La familia necesita estar plantada en la iglesia. Yo les compartía una estadística, y mire la estadística de venir juntos a la iglesia, pero sobre todo de que el papá venga a la iglesia. La estadística dice que si la mamá es la que trae los hijos a la iglesia, y no quiero que se entristezcan por esto las madres solteras o madres cabezas de familia, pero la estadística decía que cuando es la mamá la que trae a los hijos de la iglesia, la posibilidad de que esos hijos persistan o perseveren es no superior al 50%. Pero cuando es el papá el que toma la iniciativa y el que es determinado en hacerlo, la posibilidad de que su familia persista en los caminos del Señor supera el 90%. ¿No le parece extraordinario? Por eso el enemigo quiere afectar la paternidad. Pero yo le quiero decir una cosa, indistintamente de si usted es una familia de mamá e hijos porque su esposo se fue o no está, o si usted es una familia donde está usted y su esposo porque aún no tienen hijos, o porque ya los hijos se fueron del hogar, si usted está plantado en la iglesia, en Cristo, en la presencia de Dios, el cuadro que leímos del Salmo 128 florecerá en su casa y en su familia. Y lo que decía mi esposa sobre cuando el papá es el que trae los hijos a la iglesia, pero nosotros también hemos visto algo, y es que las mujeres empiezan. Yo recuerdo la historia, principalmente son las mujeres las que comienzan. Rara vez comienza el hombre la vida cristiana, principalmente son las mujeres. Yo viví con mis tíos y recuerdo que cuando conocimos del Señor, las primeras fueron las mujeres, ¿sí? En el caso, porque es que a veces hay mujeres que dicen, no, es que él empiece y yo sigo, o no, o si él viene también yo vengo. No, mujer, empieza tú, porque tú eres ese instrumento de bendición. Lo que hemos visto acá en la iglesia es que es un porcentaje más alto, yo creo que del 80%, que las mujeres que perseveran en el Señor salvan a sus esposos. Eso es lo que hemos visto acá en la iglesia. Ellas empezaron viniendo a la iglesia y los esposos nada, como que no querían, incluso a veces les hacían la vida difícil para congregarse, pero lo que hemos visto es que ellas comenzaron valientemente y no esperaron a que él también viniera, y como resultado vino la respuesta del Señor y esos esposos llegaron también a los pies del Señor. Amén. Son testimonios. Alguien que haga vallado, alguien que esté ahí orando, alguien que valientemente, mujeres, luchen porque esos esposos llegarán a los pies de Cristo, dice la palabra, ¿sí? O el hombre, luche, es menos frecuente, pero a veces es el hombre, luche que esa mujer llegará a los pies del Señor. Pero si la mujer dice, no, yo también me desanimo, yo para qué, si él tampoco quiere, no, tú debes ser esa mujer valiente, porque la mujer sabia edifica su casa, dice la palabra,
Amén. Bueno, y lo tercero, entonces, es que la familia necesita sanidad. Les decía que venimos con toda una carga de pecados, con toda una carga de maldad venimos nosotros, ¿sí? Todas esas aprendizajes necesitamos ser sanados. Alguien dirá, ¿y cómo puede uno desaprender todo lo que desde el vientre de la madre, todo lo que uno aprendió? Es muy difícil desaprender. Eso está en nuestras emociones, eso está en nuestras entrañas, eso está en lo más profundo, porque nos alimentamos desde muy pequeñitos de ese ambiente. ¿Cómo? Nada es imposible para el Señor. Dios puede sanarnos. Por eso Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio y a todas las naciones, a todos, predíquenles la palabra y enséñenles todo lo que yo les enseñé, porque de esa manera es que hay una total sanidad y liberación para las personas. Necesitamos sanidad. Jeremías 33:3, que es una palabra rema que el Señor nos dio antecitos de comenzar el 2020, nos dio Dios esta palabra para la iglesia, y 2020 fue el tiempo de pandemia, y la palabra fue: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Está hablando de restauración, está hablando de sanidad, y esta sanidad es integral. O sea, clama, dice el Señor, mujer, clama por tu hogar. No te sientas sola si vienes sola a la iglesia, no te sientas sola, el Señor está contigo. Clama por tu esposo, clama por tus hijos, clama por ese cónyuge, porque dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y dice, les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso sucede cuando conocemos a Jesús y comenzamos el proceso. Cuando conocemos a Cristo, recibimos la salvación. Por fe tú aceptas a Cristo. La persona, no importa su pasado, no importa todo lo que haya vivido, no importa. Cuando la persona conoce a Cristo, es perdonada. Así haya sido un monojojoy, así haya sido, no sé, el malo, el más malo, cuando le entrega su vida a Cristo, es perdonado. Eso dice la palabra. Pero en ese momento, la persona necesita comenzar el proceso de sanidad, el discipulado. A través del discipulado, la persona va a ser sanada de hábitos, lo que le decía, ataduras espirituales. Va a ser libre de esas ataduras, pero tiene que hacer el proceso. Y eso es lo que Dios nos ha dado para este 2025. Ya empezamos, viene algo especial para la iglesia, para los hogares, para las familias. Un proceso de sanidad interior, un proceso de liberación de ataduras demoníacas, de pecado, a través de un discipulado. La palabra, sanidad también. Dice que por su llaga fuimos curados. Dios quiere sanar nuestros cuerpos. Dios quiere traer sanidad en esas áreas, romper ataduras espirituales y hábitos pecaminosos, sanar las heridas emocionales de odio, enojo, toda esa ansiedad por amargura que traemos. Dios quiere sanar esas heridas emocionales. A través de la palabra tenemos la indicación del médico de médicos para sanar. El Señor, Él quiere sanar de maldiciones financieras. Él quiere que vivamos bien. Sí, yo no estoy diciendo que uno se convierte y Dios nos va a hacer ricos como los más ricachones. No, pero yo estoy diciendo que cuando uno hace el proceso de sanidad financiera, Dios va a romper ataduras demoníacas de deudas, de maldiciones en esa área, y Dios va a bendecirnos para que tengamos libertad y bendición financiera. Amén. Muchas familias están sufriendo por esta área, una maldición en las finanzas, una situación terrible, separaciones, divorcios,
maltrato, porque por la situación estresante de lo económico se maltrata a los hijos, hay ansiedad. Dios quiere traer sanidad y medicina en cada área, sanar de esas maldiciones, formas equivocadas de pensar, sanar la mente. La Biblia dice que Él quiere renovar, que permitamos que nuestra mente sea renovada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Liberarnos de prácticas sexuales dañinas, porque como les contaba el domingo en el mensaje del domingo que está en el canal de YouTube, quien no lo haya escuchado, es importante y complementa esto que estamos diciendo. Cuando les contaba el testimonio, cómo fui abusado sexualmente cuando era un niño. ¿Por qué? Porque solo me crió mi abuela. Entonces yo en el pueblito por ahí corriendo solo, por allá descalzo por la calle, en el pueblito donde me crié, y que no había todo el cuidado y lo cierto. Entonces uno trae también toda esa historia, faltantes, cosas que y sabes que los faltantes emocionales se erotizan. Entonces los faltantes pueden llegar a que resulten en comportamientos sexuales, adicciones a la pornografía, adicción al adulterio, que no se es feliz con la esposa, sino, como dicen por ahí afuera, ha escuchado el dicho que de no haber más con mi mujer me acuesto. ¿Se han escuchado eso? Eso viene de ahí, los faltantes. Entonces, hombres que no encuentran la felicidad sexual en su matrimonio, sino que tienen que estar mirando, tienen que estar por otro lado, buscando, ¿no? Porque son ataduras demoníacas, y eso tiene que romperse, y hay una sanidad para que uno pueda disfrutar su vida de pareja y su vida de hogar, porque no es la voluntad de Dios, no es normal muchas cosas, comportamientos sexuales. El domingo en la prédica les comentaba también cómo un hombre que fue abusado sexualmente, él dice que fue abusado sexualmente cuando era niño, y que después, cuando se casó, la esposa le fue infiel, y entonces él sabe que comenzó a hacer, no sé si por venganza. El caso es que él empezó a drogar a la esposa. Ya la última década, de 70 años, o sea, la señora se ve bien, veo la foto, son franceses la pareja, y empezó a drogarla y llamaba a otros hombres para que vinieran a violar a la esposa. Unas cosas terribles. Entonces, porque la gente necesita sanidad. Usted dirá, uy, no, yo tampoco soy así, pero de pronto hay cositas que están por ahí, como la pornografía, como estar mirando a la vecinita, como dice la canción, y se necesita liberación, y eso lo hace el Espíritu Santo para que los hogares puedan ser felices. Amén. Solamente en Cristo hay sanidad, hay liberación de esas maldiciones generacionales, de enfermedades, de disfuncionalidades relacionales, ¿sí? Y esta es la palabra. Dios nos da una palabra porque Dios trae algo nuevo para la iglesia. Y Dios lo trae, y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos quieren participar de esas bendiciones que trae el Señor? Alabado sea Dios, de esa sanidad. Los jóvenes, qué bendición de al estar en la iglesia poder elegir bien, ser guiados por el Espíritu Santo para fijarse en la persona adecuada, una esposa conforme al corazón de Dios, un esposo conforme al corazón de Dios, y no repetir los dolores, los fracasos, las maldiciones que se traen desde la infancia. Hay que abrir el corazón y la mente y permitir que Dios traiga esa sanidad. Porque les decía también la predicación del domingo, porque muchas personas no son sanadas y están en la iglesia y dan malos testimonios porque no permiten que el Señor haga ese proceso en sus vidas. Pero el humilde, el valiente, el que dice yo sí voy a permitir que Dios lo haga y me dispongo para que Dios traiga liberación, Dios lo va a hacer. Amén. La noticia más maravillosa es que cuando usted permite que Dios lo sane y lo restaure, usted puede dejar a la siguiente generación en un lugar mejor. ¿No le parece extraordinario? Usted puede dejar a los que vienen detrás. Tal vez usted dice, bueno, yo no tengo hijos, pero usted tiene sobrinos, tiene conocidos, tiene niños pequeños a su lado, y usted puede a través de la sanidad modelar para que sus hijos no tengan que pasar tal vez las cosas dolorosas que usted ha tenido que pasar, para que si tal vez usted tuvo que enfrentar un divorcio, sus hijos ya no lo tengan que vivir.
Y si tal vez usted dice, no, pero esto ha tocado incluso a mis hijos, pues entonces para que sus nietos puedan contar una historia diferente. Por eso los bendecimos y damos gracias a Dios porque ustedes están aquí en este lugar y han tomado la decisión de ponerse a la brecha para la familia. Solo se necesita la disposición, uno solo. La fe de Abraham hizo que se gestara toda una nación, y no cualquier nación, una nación poderosa que con el pasar del tiempo ha tenido el pronóstico de ser destruida y no lo ha sido, porque hay una promesa de parte de Dios a un hombre que creyó. Así que Dios quiere bendecir su familia y las generaciones y las familias que vendrán a través de usted por medio de Cristo. Así que le queremos invitar a que se coloque de pie y Amén. vamos a orar. Vamos a orar, si los niños pueden bajar, para que vamos a orar por familias. Por las familias. Que los niños puedan bajar, gracias, para que todos ahí en familia abracen a sus hijos, no sé, y vamos a orar por las familias. Dígale al Señor que ya está terminando, ya se fue este 2024, pero prepárese desde ahora porque el año que vendrá, sí, ya empezamos y vamos a empezar y ya tenemos todo ese proceso para orar por las personas, ministrar liberación, ministrar sanidad, porque Dios quiere darnos familias de bendición. Amén. Satanás está tratando de desviarnos, de que nos ocupemos de otras cosas, nos pone pereza ir a la iglesia, pereza ayunar, pereza pagar el precio, porque Él no quiere que seas feliz. Pero los valientes que pagan un precio, orando, clamando, buscando al Señor para romper ataduras demoníacas, disfrutarán de hogares, de familias bendecidas. Lo decimos nosotros con testimonio propio, ¿sí? Como el Señor nos ha bendecido y tuvimos situaciones difíciles cuando empezamos nuestra relación, por las diferencias, por ¿sí? situaciones en que pensamos que no podíamos seguir, pero el Señor usa todo eso y ahora nosotros podemos contarles a ustedes y podemos decirles: hay un proceso de bendición y de sanidad para liberación de las familias. Alabado sea el Señor. Les vamos a pedir que